Bienvenidos. ¿Cómo están? Amén. Gracias a Dios. Bienvenidos a River Oaks en español, una iglesia donde ya se ha confirmado, no hay duda alguna, que con Dios se vive mejor. Estamos agradecidos por el calor. ¿Cuántos están agradecidos por el calor? ¿Y cuántos están agradecidos porque viene el otoño, después el invierno y nuevamente primavera? Amén, ¿verdad que sí? Yo desde pequeño, siempre en Venezuela, y me imagino que a lo mejor en sus países también le enseñaron que habían 4 estaciones. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero yo cuando estaba pequeño, yo solamente veía la estación de lluvia y la de no lluvia. No, como que las otras estaciones como eran como que algo de película. Pero bueno, gracias a Dios que aquí podemos experimentar las 4. Así que algo que yo he aprendido aquí en mi tiempo ya aquí en mi nuevo país es a disfrutar cada una. Y ahorita como hay calor, yo mantengo mi aire acondicionado apagado para acumular calor en mi carro y tener un poquito ahora que venga diciembre. Bueno, hoy estoy emocionado porque hoy terminamos la serie de enseñanzas de regreso a casa, recupere su familia y fortalezca su futuro. Y el propósito de esta serie ha sido no condenar, no juzgar, pero sí es dar dirección, encomendar, inspirar, restaurar y ayudar a calibrar nuestras brújulas con respecto a nuestros valores familiares para bendición de nuestras vidas y bendición de nuestras familias, porque la familia es muy importante. No importa en qué tipo de familia te encuentres hoy, sea una familia funcional, que sería lo ideal, a lo mejor es una familia disfuncional o, ¿verdad? Una familia que tiene tendencia a ser una familia medio loca. No importa si eres soltero, casado o abandonado, no sé. Este mensaje es para cualquier miembro de familia que lo quiera recibir y que lo quiera aplicar. Y con la dirección y el poder del Espíritu Santo se puede iniciar y perseverar en aplicar todos los principios bíblicos que hemos enseñado en las últimas semanas. Y con una dosis de oración y perseverancia no hay límites con lo que Dios puede hacer en nosotros, a través de nosotros, para bendición nuestra, para que así podamos ser de bendición a nuestras familias. Y no hay duda alguna que hoy Dios quiere seguir hablando a nuestros corazones. Él quiere cambiar, Él quiere transformar nuestros corazones para su gloria y para su honra. En el libro de Deuteronomio, es el 5º libro de la Biblia, Moisés repasa los poderosos actos de Dios a favor de la nación de Israel. Y algo que podemos aprender es que es importante recordar la intervención especial de Dios en nuestras vidas, porque nos da esperanza y aliento para seguir adelante. Y aunque usted no lo crea, el hecho de que usted está aquí, Dios ha intervenido de una forma sobrenatural en su vida, en mi vida. Estemos conscientes o no, Dios ha intervenido ya en nuestras vidas. En el libro de Deuteronomio, Moisés hace muy claro cómo la obediencia a Dios trajo bendiciones a los israelitas y cómo la desobediencia trajo desgracia. Un principio que sigue vigente 3,500 años después de que fue escrito. Porque la obediencia y la desobediencia tienen consecuencias inevitables en esta vida y en la próxima. El libro de Deuteronomio, Moisés exhorta al pueblo a que se comprometa, no a que solamente lo sepa, sino a que se comprometa a la obediencia a Dios. Y hoy en día tú y yo también somos llamados a comprometernos a obedecer a Dios. Y mi esperanza y más que todo la voluntad de Dios es que usted acepte el llamado. En el libro de Deuteronomios vemos que aunque Moisés cometió serios errores, había vivido rectamente, incumplido los mandamientos de Dios. Moisés murió con integridad. Igualmente nosotros podemos cometer errores graves, pero eso no debería impedirnos vivir con integridad y con un compromiso a la obediencia a Dios.
Y quiero que prestemos mucha atención a lo que Moisés escribió por parte de Dios. Algo que él escribió al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y algo que hoy Dios nos dice, porque también somos el pueblo de Dios. A pesar de que usted no es un judío, a través de la sangre de Cristo, hoy somos pueblos de Dios. Y esto es una palabra relevante, 3500 años atrás, es una palabra muy relevante para el año 2018. Y dice Deuteronomio capítulo 5, versículos 9 al 10. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Y primero quiero aclarar lo que este versículo no quiere decir. Esto no quiere decir que estamos atados a cometer los mismos pecados, los mismos errores que nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros antepasados cometieron, a pesar de que existe esta posibilidad de que tengamos una predisposición o una inclinación debido a que nos criamos en un ambiente rodeado de pecado, como lo pudo ser un ambiente de alcoholismo, drogadicción, un ambiente donde la familia estaba desintegrada, un ambiente donde no se buscaba ni se temía a Dios, un ambiente donde se practicaba la inmoralidad, donde se practicó el abandono, tal vez paternal o maternal, donde hubo violencia doméstica. A pesar de que nos pudimos crear un ambiente, no estamos atados a cometer los mismos pecados que nuestros padres y abuelos cometieron. Incluso no estamos atados a cometer los mismos pecados que las personas que conquistaron nuestros países cometieron. Efesios, algo muy interesante. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Esto quiere decir que por medio de su muerte, hablando de Cristo, Jesús pagó el precio requerido para liberarnos de la esclavitud del pecado. Esto quiere decir que por medio del derramamiento de la sangre de Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Cristo es el sacrificio perfecto y es el sacrificio final. Ya no estamos obligados a obedecer el pecado. Ya tenemos la libertad de obedecer la palabra de Dios. Ya no hay excusas. Es que mi mamá, es que yo siempre he sido así. Yo siempre he tenido este carácter. Ya no hay excusas. Esto no quiere decir que si tú tuviste maravillosos padres que temieron a Dios, incluso a lo mejor hasta sirvieron a Dios, que serás automáticamente bendecido. Pero esto sí quiere decir que todas nuestras decisiones y acciones traen consecuencias. Sean buenas, sean malas, no es algo absoluto, porque nuestras decisiones y acciones determinan si obtenemos la bendición de Dios o obtenemos la maldición. Esto sí quiere decir que cuando amamos y obedecemos los mandatos de Dios, ayudamos, mejoramos, auxiliamos, protegemos, contribuimos y bendecimos nuestra vida para que de esa forma podamos edificar y bendecir la vida de nuestros familiares. Esto sí quiere decir que nuestras decisiones y acciones no solo nos afectan a nosotros, sino a nuestros hijos, afectan a nuestros nietos y generaciones por venir. Esto sí quiere decir que necesitamos
Rechazar y no aceptar de manera pasiva esos patrones negativos como lo puede ser la pobreza mental, la enfermedad, el caos familiar, las adicciones, las inmoralidades, la desintegración familiar, las peleas, las mentiras, la mediocridad, la mala actitud. No podemos, necesitamos rechazarlo. Porque de que existen esos patrones, lo hay. Pero usted y yo podemos decidir rechazarlo. Esto sí quiere decir que la mejor opción es no rechazar la palabra de Dios, pero sí buscar amarla y obedecerla. Porque cuando decidimos amarla y obedecerla, elegimos eventualmente obtener consecuencias llenas de bendición y no de maldición. Entonces podemos decir que la bendición generacional son todas las decisiones y acciones que hacemos para ayudar, mejorar, auxiliar, proteger, contribuir y bendecir a nuestra familia hoy y en años por venir. Siendo nuestro testimonio diario de amar y obedecer los mandatos de Dios la mejor bendición. Porque así como la consecuencia de rechazar a Dios es la maldición. ¿Y qué es maldición? Es desgracia, infortunio. Pero la consecuencia de amar y obedecer la palabra de Dios es bendición. Entonces, Luis, ¿cómo reemplazamos la maldición con la bendición generacional de Dios? ¿Cómo reemplazamos la maldición con la bendición generacional de Dios? Y la respuesta es, tenemos que amar y obedecer los mandatos de Dios, no importando tu pasado. Tenemos que amar y obedecer los mandatos de Dios. El amar y obedecer los mandatos de Dios no garantiza que nuestro cónyuge, nuestros hijos y toda nuestra descendencia también amará y obedecerá a Dios. Y obedecerá sus mandatos, pero sí aumenta las probabilidades de que lo hagan. Porque cuando amamos y obedecemos los mandatos de Dios, lo que realmente estamos haciendo es poner nuestros hijos, nuestra familia, en una trayectoria hacia la verdad de Cristo. Ahora, esto no quiere decir que ellos no pueden cambiar la trayectoria. Porque sí lo pueden hacer. Dios nos ha dado y les ha dado a nuestros familiares libre albedrío, la libertad de elegir. Pero nuestra responsabilidad es ponerlos en la trayectoria, que es una trayectoria, un recorrido, un curso de vida correcta. Y orar para que ellos mismos decidan seguirla cuando ellos sean adultos. Trayectoria, Luis. ¿Qué quieres decir como trayectoria? Voy a usar un ejemplo. Tal vez no es el mejor, pero lo voy a usar. Yo me crié en Tijuana. Tijuana, un miedo que siempre hasta el día de hoy existe en Tijuana es que Tijuana queda bajo el nivel del lago Maracaibo. El lago Maracaibo es un lago inmenso donde hay mucho petróleo y hay un muro de contención. Y el miedo es que ese muro se reviente y se ahoguen y muera mucha gente ahogada, que es donde vivía mi abuela, mis abuelos y muchos de los venezolanos que están aquí, están en esa área. ¿Y por qué va a ser esto un mal ejemplo? Porque vamos a suponer, para ilustrar, esto solamente es ilustración, si pasa, no crea que soy profeta, pero no va a pasar. Vamos a suponer que se reviente el muro y yo y mi familia estamos ahí en Tijuana. Mi trabajo como padre es llevar a mi familia a la salvación. Entonces, viviendo donde vivía mi abuela, en la calle 7, 70B, calle 7, muchos no le paren, nadie sabe dónde está eso. En Tijuana, correcto. Desde esa dirección, para yo llevar a mis hijos y a mi familia a una trayectoria donde ellos puedan salvarse y no ahogarse, es hacia el este, hacia Barquisimeto, hacia la Lara Zulia, pero es el este. Entonces yo como padre, mi trabajo es agarrar a mis hijos y a mi familia, y cuando mis hijos son pequeños es fácil llevarlos de la mano y llevarlos en la trayectoria lejos de la inundación para que ellos
para que ellos sean salvos. Pero eventualmente mis hijos van a crecer. Ya yo no los voy a poder llevar de la mano. Mi trabajo es llevarle y enseñarle el camino que los va a llevar a la vida. Eventualmente, ya cuando ellos crezcan, ellos van a tener que decidir por sí mismos seguir la trayectoria o desviarse. Y es mi responsabilidad como padre no salvarlos a ellos, pero sí enseñarles el trayecto correcto, para que ellos eventualmente decidan por sí solos. Lamentablemente hay buenos padres que le enseñan la trayectoria a sus hijos y los hijos cuando ya pueden se devuelven a la inundación. Como igual pueden ver padres que no les importa la vida de su vida y ven que la inundación viene y pueden ir caminando hacia la inundación. Y hay hijos que cuando crecen mejor se regresan, conocen. Tuvieron malos padres, pero igual decidieron a su debido tiempo seguir la trayectoria correcta, que es Cristo Jesús. Entonces nuestra obediencia a Dios al menos lleva a la trayectoria correcta. Por eso es que mi esposa se casó con un pastor, sin ella saberlo. Tenemos 19 años de casado. Porque su mamá, desde chiquita, le enseñó a Cristo. Y por eso que ella, sin darse cuenta en la trayectoria que su mamá la llevó, ella se casó con un pastor. Y por eso es que vemos muchos pastores que tienen hijos pastores. Y por eso es que vemos muchos doctores, ingenieros, que muchos de sus hijos siguen el camino de su papá. Y yo quiero que mis hijos sigan mi camino, pero el camino más importante que yo quiero que ellos sigan es el que yo tengo de Cristo Jesús. Y el problema es cuando no somos intencionales con la trayectoria donde queremos llevar a nuestra familia, que es la de Cristo. Naturalmente heredamos la trayectoria de Adán, la que lleva a la muerte. Y diariamente, todos aquí, incluyéndome a mí, tenemos una elección que hacer, todos los días. Yo desearía decirle que usted tome esa decisión hoy y no se tiene que preocupar más, pero todos los días tenemos que elegir algo. Y por eso los quiero llevar a Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28, que dice, escucha bien. Y escucha bien, es que lo que vamos a decir es sumamente importante. Hoy te doy a elegir, y este es Dios hablando, entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 19 dice, ¿sí qué? Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples ¿qué? Cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y Señor, ¿cuáles son las bendiciones? Bueno, tus ciudades y tus campos serán benditos. ¿Quién quiere que Elkhart, Indiana, sea bendito? Yo quiero. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Yo quiero que mi hijo y el producto de mi trabajo sea bendecido. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas, ¿qué serás? Quiere decir que la bendición de Dios no tiene fronteras. No depende de un gobierno, depende de nuestro amor y obediencia a sus mandatos. El Señor, versículo 7, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenarás tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo.
como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará ¿qué? Prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidades de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Pero, y cuando hay un pero hay que prestar mucha atención. Pero, si te niegas, ¿y qué es negar? Es rehusar, es decir, no, yo decido no recibir lo que me acabo de decir, que me acaban de leer. Yo decido no hacerlo. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas, así sea Estados Unidos. Y en todo lo que hagas. Así seas gerente, así seas dueño de compañía, serás maldito. ¿Y cuáles son los mandatos de Dios que debemos amar y obedecer? ¿Qué es lo que debemos amar y obedecer? ¿Cuántos han escuchado los 10 mandamientos? Levante su mano. ¿Todo el mundo ha escuchado los 10 mandamientos? Ok. Vamos a leer los 10 mandamientos. Y para apoyar esto, le invito a que usted en su casa lea Mateos capítulos 5, 6 y 7. Pero, ¿cuáles son los mandatos que debemos amar y obedecer? Bueno, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, que dice: luego Dios les dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescato de la tierra de Egipto. En otras palabras, te rescaté de la esclavitud de Egipto. Hoy en día Dios te dice: yo te rescaté de la esclavitud del pecado. Ya tienes libertad de obedecerme. Donde eras esclavo. No tengas ningún otro que aparte de mí. No te hagas ninguna clase ni de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedan afectadas, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y mis mandatos. Versículo 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal, ¿qué? Así que cada vez que usemos el nombre de Dios, tengamos cuidado. Que no sea una grosería, que no sea un signo de exclamación, porque Dios es Dios. Dios te perdonó tu ignorancia, pero la necedad se puede pagar fuerte. Versículo 8. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. ¿Tienes cuántos días en la semana para hacer tu trabajo habitual? Incluso para lavar la ropa. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, mujeres. Miren, buen versículo para ustedes. Y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Este se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó
Dios siendo omnipotente, teniendo todo el poder del mundo y del universo, porque Él es Dios, nos dio un ejemplo. No te creas superior a Dios tratando de trabajar 7 días a la semana, porque tarde o temprano vas a pagar el precio. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, toma en cuenta a tus padres. Eventualmente crecemos y no hay que obedecerles, pero hay que tomarlos en cuenta. Hay que amarlos. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato. Pero Luis, yo no tengo problemas para asesinar. Bueno, si vamos al Nuevo Testamento, tenemos que amar tanto que tenemos que demostrarle amor hasta a aquellas personas que nos caen súper mal, a nuestros enemigos. No cometas adulterio. Luis, pero yo estoy tranquilo y ahorita no tengo ni... Hasta el punto de mantener nuestros pensamientos puros. No robes. Y cuando dice no robes, esté en integridad en todo lo que hagas. No des falso testimonio contra tu prójimo. En otras palabras, no uses tu lengua y tus palabras para condenar, para juzgar, para criticar. Usa tus palabras, tu lengua para edificar y bendecir a otros. 17. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. En otras palabras, aprendamos a vivir agradecidos y digámosles no a la envidia o a la codicia. Aprendamos a vivir agradecidos aquí o en nuestro país de origen. Pero entonces, ¿qué hacer si en la vida diaria parece que somos inclinados a practicar los mismos pecados de nuestros antepasados? ¿Cómo librarnos de esa influencia? ¿Cómo nos libramos de esa influencia? Para empezar, respondiendo a esta pregunta muy legítima, debo establecer que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y que nuestro corazón está inclinado siempre y únicamente a hacer el mal. Nuestra naturaleza pecaminosa. Debo establecer que solo por la intervención soberana de Dios podemos ser regenerados y recibir un nuevo corazón. En otras palabras, Dios nos hace nacer de nuevo. Y cuando digo nacer de nuevo, estamos hablando de un concepto espiritual. No trates de meterte dentro de tu mamá. Eso sería muerte. Debo establecer que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, abandonamos nuestros malos caminos y nos volvemos a Cristo en obediencia. Estamos dando la gloriosa evidencia de un nuevo nacimiento. Es por eso que el apóstol Juan dijo en el capítulo 1 de Juan, versículo 3 al 9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Esto quiere decir que cuando una persona nace de nuevo, se arrepiente y abandona sus pecados, ya no mostrará un patrón pecaminoso de conducta. El creyente peca, sí, mire, vivimos en este cuerpo, pero no practica el pecado como un estilo de vida. Ya el pecado es una excepción, no es algo general. Tomando como referencia las palabras de Juan, podemos concluir que la práctica abierta y permanente de un pecado, en la mayoría de los casos, es una evidencia de que esa persona no nació de nuevo y que nunca se arrepintió de sus pecados. Y si este es tu caso, entonces debes reconocer tu necesidad de salvación.
Arrepentirte de tu maldad y depositar tu confianza solo en Jesucristo para el perdón de tus pecados. La Biblia enseña que todo aquel que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Corre al Señor y Él te recibirá y te dará descanso. Y tú puedes invitar a Cristo hoy mismo. No demores más. Sin embargo, ¿qué sucede con alguien que da evidencia de su regeneración, que ya nació de nuevo y ha mostrado los frutos de su arrepentimiento, pero todavía lucha con alguna forma de pecado, alguna forma de adicción o inclinación de sus antepasados? ¿Qué hacemos? Y esto también es una inquietud legítima. Y la Biblia también nos responde al respecto. Aquí es importante destacar que desde el momento de nuestra conversión empieza en el creyente un proceso conocido como la santificación. La santificación es el proceso por medio del cual, desde la conversión, desde que usted hizo la oración, desde que usted invitó a Cristo a su corazón, Dios hace al creyente más libre de la influencia del pecado y lo transforma a la semejanza de Cristo. Le da un espíritu que desea, que anhela ser más como Cristo. Por eso es tan importante que usted estudie la Biblia en su casa para ver quién fue Cristo, qué hizo Cristo, cómo reaccionó Cristo, qué dijo Cristo, qué nos mandó Cristo. Porque ese debe ser nuestro deseo, ser más como Cristo cada día. Pero este proceso es gradual y dura toda la vida. Es gradual y dura toda la vida. Y aunque es una obra de Dios, el creyente también participa. Mire lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12. No permitan que el pecado ¿qué? Controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos. Y Dios nos dice a través de Pablo que los que no permitimos somos nosotros. Nos está diciendo a nosotros que no permitamos que el pecado nos controle. Y esto quiere decir que no nos dejemos gobernar por el pecado. La vida de un genuino creyente se caracteriza por una constante lucha contra el pecado. Y nosotros como creyentes luchamos para no pecar. Y cuando pecamos sentimos una profunda convicción. Sentimos tristeza y amargura porque le fallamos a nuestro Salvador. Pero no debemos olvidar que el llamado del creyente es abandonar su manera egoísta de vivir. Abandona tu manera egoísta de vivir. Tomar su cruz y seguir a Jesús. Pablo nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y por medio del Espíritu Santo, Dios hace un llamado a través de Pablo que tenemos que hacer morir las obras de la carne en tu vida. Mencioné que ibas a luchar tal vez toda tu vida. Una excepción, no es la norma, pero el abuelito de Diana era un alcohólico, el papá de su mamá, el papá de su papá. Dios lo salvó y al otro día ese hombre no tomó una gota de alcohol más. Es la excepción. Dios puede. Fue pastor. Otras personas van a tener que luchar toda su vida para no tomar una gota de alcohol más. Siendo sabio, no exponiéndose a los ambientes donde existe el alcohol, tiene que tomar su cruz, hacer morir el pecado en ellos y obedecer y amar los mandatos de Dios. Toda su vida. Pero sea inteligente, no se exponga a los ambientes donde se promueva eso. Y Pedro nos exhorta a abstenernos, que es abstenerse, es decirle no a los deseos carnales que batallan contra nuestra alma.
Como creyentes debe ser nuestra actitud permanente de procurar el arrepentimiento. En otras palabras, un creyente es un pecador que reconoce cuando falla y se arrepiente genuinamente de su pecado. Él se arrepiente. Incluso en medio de nuestras debilidades, entréguele su debilidad a Dios para que Dios sea fortalecido a través de usted para la gloria y honra de su nombre. Pero en la santificación es importante recordar que aunque se nos manda ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, también se nos dice que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo puede leer en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. ¿Qué quiere decir esto, Luis? Bueno, esto quiere decir que Dios nos pide algo, pero Él también nos da la capacidad de obedecerlo. Dios pide obediencia y Dios te da la capacidad de obedecerlo. ¡Qué gloriosa promesa! ¡Qué gloriosa promesa! En otras palabras, nuestra oración debería de ser: Señor, pídeme lo que quieras y dame todo lo que me pides. Pídeme todo lo que quieras, pero dame todo lo que me pides. La gracia de Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos capacita para vivir la vida cristiana. Además debemos decir que nuestra santificación será proporcional al entendimiento que tengamos de la persona y la obra de Jesucristo. Es decir, nuestra santidad se corresponde en gran medida a nuestro entendimiento del Evangelio. Mientras más comprendamos lo que Cristo hizo en la cruz, mayor será nuestro anhelo por crecer en su semejanza. La verdad es que la constante exposición de la palabra será determinante. La palabra de Dios tiene un poder santificador en la vida del creyente. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo he hablado, les dijo Jesús. Y aquí vemos la importancia de exponer nuestros oídos a la palabra de Dios en la iglesia, pero no solo en la iglesia, en nuestro diario vivir. Por eso es que aquí está tan la importancia de que usted estudie, escudriñe las palabras de Dios durante la semana. Porque la palabra de Dios santifica. Luis, no tengo Biblia. Espérese después del servicio y yo le doy una. Le voy a dar una con una sola regla. La tiene que estudiar esta semana. Mínimo una vez. Mínimo una vez. Debemos recordar que Cristo Jesús obtuvo eterna, segura y completa salvación. Pablo dijo en Colosenses 2:10 que en Él estamos completos. Es decir, Cristo es la provisión de Dios para el problema del pecado. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nuestra redención, para nuestro crecimiento espiritual, y solo en Él tenemos lo necesario para una vida plena y una vida llena de poder. Y más que estar mirando qué maldición me dieron mis familiares, miremos a la cruz y veamos la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Pero la decisión es nuestra. La decisión es de usted. Es mi decisión. Ya no hay excusas para vivir esclavos del pecado. Y aunque yo no soy profeta, muchas veces hasta dudo que soy pastor. Siempre digo, yo soy siervo del Señor. Yo lo que vine es a servir. Pero si me dice pastor, no hay problema, se la perdono. Lo que sí te puedo decir es que si tú decides en lo personal y como miembro de una familia
Iniciar o continuar amando y obedeciendo los mandatos de Dios te irá mucho mejor que si lo rechazas. Lo ideal sería que cada miembro de la familia amara y obedeciera los mandamientos del Señor. Y es por eso que es importante que continuemos luchando, peleando por lo ideal a pesar de nuestra realidad. Porque cuando buscamos alcanzar lo ideal a pesar de nuestra realidad, Dios se glorifica y en el proceso somos bendecidos. Cuando yo volaba, varias veces volé en lluvia y por nubes. Y una cosa que a mí me enseñaron es que, Luis, no confíes en tus 5 sentidos, confía en los instrumentos del avión. Confía en el instrumento del avión, porque cuando uno se mete volando en una nube, uno muchas veces pierde el sentido de ubicación del cuerpo del avión. Y una cosa que yo tuve que aprender es a confiar en los instrumentos del avión, a pesar de que mi cuerpo tal vez me quería decir otra cosa. Y yo no sé, déjame decirte, toda tormenta se acaba. Toda nube, eventualmente vas a salir de la nube. ¿Vas a salir volando o vas a salir en picada si no confías en los instrumentos que Dios te está dando? Y mi llamado a ti es, no sé qué estás atravesando, cuál es tu preocupación. Confía en los instrumentos del amor y la obediencia a los mandatos de Dios, porque esa tormenta se va a acabar. Eventualmente vas a salir mejor al otro lado de la nube, pero confía en los instrumentos que Dios te ha dado. Las cartas están sobre la mesa. Tú decides. Tú decides a pesar de tus problemas y circunstancias. Tú decides a pesar si eres una persona soltera, feliz o amargamente casada, separado o abandonada. Hoy tú puedes iniciar o continuar con la bendición generacional. Hoy tú puedes iniciar o continuar con la maldición generacional. En lo personal, ya yo decidí. Ya yo decidí. Yo he decidido continuar la bendición generacional que papá y mamá me han dado. Y no tanto papá y mamá. Dios los usó grandemente a ellos, pero que Cristo me ha dado. Decidiendo diariamente, muchas veces varias veces durante el día, amar y obedecer los mandatos de Dios, y no porque sea pastor, pero sí porque soy un pecador en necesidad de un Salvador que ahora va destino a la vida eterna con mi Padre Celestial, y en el proceso me quiero llevar a mi familia y a todos aquellos que decidan junto a mí amar y obedecer los mandatos de Dios, y así poder recuperar nuestras familias y fortalecer nuestro futuro para la gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos reciben este mensaje?